Hola conocedores, octubre es conocido por casi todos como el mes del miedo. Y hace un año ya les hablé sobre la coulrofobia, uno de los temores más comunes en la población, por lo que se me ocurrió hacer una lista que destaque las otras fobias más frecuentes. Primero que nada, no está de más recordar la definición de fobia, la cual es un temor intenso e irracional, de carácter enfermizo hacia una cosa, una persona o una situación. Esta se puede originar a partir de una vivencia traumática o la observación de un evento negativo. Todos le tenemos miedo a algo, así que quizás te sorprendas al ver que no eres el único al que le afectan estos temores. Pasando la lista en orden alfabético, tenemos en un primer lugar a la acrofobia o el miedo a las alturas, una que personalmente creo tener. Es común encontrarla en la sociedad por ser un miedo adaptativo. En otras palabras, evolutivamente fuimos diseñados para caminar, quizás nadar un poco, pero no para volar. Por ende, nuestro cerebro interpreta que las alturas ponen en peligro nuestra integridad física. Los casos más extremos serían de una persona que no pueda ni siquiera subir las escaleras o asomarse a un balcón. Aerofobia, vinculada a la anterior, es un miedo moderno. Esta es específicamente sobre el temor a volar y a los aviones en general. A pesar de ser una fobia en sí misma, algunos creen que puede ser una manifestación de otras, como por ejemplo la claustrofobia, de la cual hablaremos más tarde. Si sudas la gota gorda cada vez que te subes a un avión, no te preocupes, no estás solo. Según diversas encuestas, 1 de cada 3 pasajeros sufre de este temor. Agorafobia o el temor a los espacios abiertos. Una de las más complicadas, pues las personas sufren de ansiedad en lugares donde es difícil escapar o donde no se podría obtener ayuda. Generalmente le tienen miedo a las multitudes, a estar solos en espacios exteriores y hasta a los puentes. No se sabe su causa, pero algunos creen que se vincula a previos ataques de pánico. Por ende, las personas temen a situaciones que podrían desembocar en otro ataque. Aracnofobia. Esta es fácil de reconocer, es el miedo a las arañas. Resulta raro que es el animal al que más le temen, pero el hombre araña es uno de los héroes más populares. En fin, las personas que la padecen procuran mantenerse alejados de sitios donde creen que hay arañas, o se han visto algunas telarañas por ahí. A diferencia de otros, estos atacan sus miedos, siempre y cuando sea un objeto largo y contundente. Velonefobia es el miedo a las agujas, alfileres y otros objetos cortantes, una fobia muy comúnmente ligada a la hematofobia, de la cual hablaremos después. También llamada tripanofobia, aunque ese término alude únicamente al miedo de inyecciones o agujas penetrando la piel. Si sufres de esta, espero que no tengas que ir pronto al doctor. Sinofobia. Esta se trata de nuestros mejores amigos, aunque para los que sufren de esta, les parezcan malévolas bolas de pelo. Para aclarar, me estoy refiriendo a los perros. Puede ser específica hacia una raza o generalizada. Por ejemplo, hay personas que se paralizan con la sola idea de lidiar con un canino, por muy pequeño que sea. Lastimosamente, este miedo tiene su origen casi siempre en una mala experiencia vivida en la infancia. Claustrofobia, el famoso temor a los espacios pequeños, cerrados o limitados, como un túnel, un elevador, habitaciones pequeñas e incluso el metro. Las personas no le tienen miedo al lugar, le temen a las consecuencias de estar en ese, como quedarse encerrado por siempre o asfixiarse por la falta de aire. Al haber poco espacio, las personas se sienten vulnerables, porque se limita su capacidad de moverse. Se cree que la sufren de un 6 a 8% de toda la población. Al igual que otras, se origina por una mala experiencia,
o, indirectamente, al recibir información de situaciones desagradables que han sucedido en ese tipo de lugares. Escotofobia, también conocida como la nictofobia, es el miedo a la oscuridad. Pero si se analiza en detalle, podrías pensar que es el miedo a lo desconocido, porque cuando las luces se apagan, solo queda la incertidumbre de lo que nos rodea. Esta es de carácter evolutivo. Como no tenemos visión nocturna, nos ponemos más alerta, porque puede existir un peligro escondido entre las sombras. Este temor es más común en la infancia, pues los niños aún no correlacionan que estar en un lugar seguro, como su habitación, pero sin luz, sigue siendo igual de fiable. Para ellos aún puede haber monstruos acechando por ahí. Pero conforme uno crece, se desvanece casi toda relación entre el hogar y el peligro. Fobofobia. Básicamente es el miedo al miedo. Alguien que sufre de esta se paraliza ante la posibilidad de un peligro. Debido a esto, estas personas no se alejan de su zona de confort, lo cual afecta seriamente su calidad de vida e inserción social. Glosofobia, o el miedo a hablar en público, se puede desarrollar si uno evita hablar en público o por creencias formadas al inicio de la vida, como pensar que la opinión de uno no es importante e incluso el miedo al rechazo por alguien de nuestro entorno. Para tratarla, lo mejor es la desensibilización sistemática, es decir, exponerse a esta situación gradualmente hasta superarla. Hemofobia o hematofobia es el miedo a la sangre y por consiguiente a las heridas en sí. A diferencia de las otras fobias, el cuerpo reacciona de una manera bifásica. En un primer lugar, se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para luego disminuirse abruptamente, lo que provoca mareos, sudores, palidez e incluso hasta el desmayo. Tanatofobia, una relativamente entendible, pues es el miedo a morir. Se diferencia de la necrofobia porque esta última abarca el miedo a las cosas muertas y objetos relacionados a la muerte. Los tanatófobos se rehúsan a salir de su casa e incluso a hablar de la muerte. Además, que suelen ser hipocondriacos, debido al temor de contraer una patología que los lleve derechito a la tumba. Uno puede ser empático con ellos, porque nadie quiere morir. Pero, al final de cuentas, todos tenemos que afrontar la muerte. Solo no hay que obsesionarse con ella. Tripofobia, una que se volvió muy popular en años recientes. Esta es la repulsión o el miedo a patrones repetitivos de figuras geométricas, pequeñas y muy juntas, justo como las del video. Por ser algo relativamente nuevo, hay pocas investigaciones de ella. Se diferencia de la dermatopatofobia porque esta última se concentra en patrones de infecciones, erupciones y lesiones cutáneas. Cuéntenme, ¿alguna vez han sufrido alguna de estas? ¿O le tienen miedo a alguna otra cosa en particular? Me gustaría saber. Hasta la próxima, conocedores. ¿Quiere decir que no da miedo? ¿Tú? ¿Miedo? Déjame contarte algo sobre el miedo, chico. Hay muchas cosas en el mundo que dan miedo. Las arañas dan miedo. Yo doy miedo. Tú no lo das. ¡Escapa de allí, esponja! ¡Es un chillido de psicópata! ¡Está listo para atacar! El bus... ¿Cómo dices, ayudante? El psicópata está en el buzón.